Los anuncios en Facebook e Instagram acaban de cambiar para siempre, después de Andrómeda, que es una actualización masiva que Meta le hizo su algoritmo este año que está causando caos para miles de negocios que usan Facebook Ads. Y estamos entrando en una nueva era de publicidad en línea que es tan disruptiva como la actualización de iOS 14 en el 2021, que terminó destruyendo una infinidad de negocios que dependían de Facebook Ads y que nunca pudieron recuperarse. Y lo peor de todo es que la mayoría de las personas y gurús ni siquiera saben por qué sus ads ya no funcionan como antes, ni por qué están perdiendo dinero con sus campañas, o por qué no pueden hacer que sus ads simplemente funcionen otra vez. Y esta es la razón. Y en este video voy a desglosar exactamente cuáles fueron los cambios que hizo Meta y cómo combatir esto para que no te quedes atrás. Porque creer que puedes ignorar esto y seguir usando las mismas estrategias caducadas para crecer tu negocio con ads va a terminar perdiéndote muchísimo dinero en el mejor de los casos. Estrategias como tratar de encontrar un anuncio ganador y escalarlo, o probar diferentes audiencias y segmentación usando los mismos anuncios ganadores, o hacer diferentes hooks para el mismo anuncio ganador y esperar que eso funcione, o tratar de crear anuncios evergreen que atraigan clientes por meses sin hacer ningún cambio. Y esto ya no funciona. Y lo que hemos descubierto después de manejar campañas en Meta por más de 11 años y haber generado más de 30 millones de dólares para nuestros clientes con esas campañas es que estas estrategias que acabo de decirte están completamente muertas, y quien no se adapte va a quedarse atrás para siempre. Y el habernos adaptado es la razón por la cual tenemos clientes haciendo 50,000, 100,000, 200,000, 300,000, 500,000 dólares al mes y mucho más con sus negocios a pesar de todos estos cambios. Entonces lo que vas a aprender en este video es qué es Andrómeda, porque la mayoría están haciendo los ajustes incorrectos. Ni siquiera los mismos reps de Facebook terminan de entenderlo al 100%, y eso está causando volatilidad, caos e inconsistencia en decenas de miles de cuentas publicitarias. Te voy a decir los 3 cambios masivos que Meta implementó en secreto y cómo te están afectando, y al final te va a dar una guía paso a paso para que sepas exactamente cómo estructurar tus campañas, tus anuncios y tus creativos para dominar esta nueva era y quedarte del lado ganador. Ahora, pasé horas creando este documento ultra detallado para ustedes, para que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir a todos estos cambios y poder escalar sus negocios a decenas de miles de dólares al mes o cientos de miles de dólares al mes, dependiendo de dónde estén. Pero si les ayuda, por favor suscríbanse, porque voy a estar subiendo más actualizaciones, y compártanlo con quienes usen publicidad pagada en Meta para que sepan exactamente qué hacer y no morir a causa de esta actualización tan grande. Entonces, suscríbete, compártelo, y si quieres que nosotros te ayudemos a implementar esto completamente en tu negocio, también hay un enlace en la descripción para que puedas agendar una llamada para hablar con nosotros. Ahora, primero que nada, ¿cuál es la actualización masiva que Meta le hizo a su algoritmo? La actualización fue en la inteligencia artificial de Meta, que se llama Andrómeda. Es el algoritmo de inteligencia artificial de Meta que usa para colocar los anuncios correctos frente a las personas correctas. Y todo esto lo implementaron el 2 de diciembre de 2024, pero no afectó a todas las cuentas publicitarias sino hasta julio de 2025. Y es por eso que durante este año hemos visto tanta inconsistencia, anuncios que no funcionan, gente que ha tratado de lanzar ads y que simplemente no les funcionan. Es por esto, ha sido un año completamente disruptivo. Ese es el artículo que Facebook sacó literalmente el 2 de diciembre de 2024, que les recomiendo que lean. Está un poco complicado de entender, pero básicamente el artículo a lo que se refiere es que antes de la actualización, Meta estaba teniendo problemas enseñándole los anuncios correctos a las personas correctas debido a la cantidad tan grande de decenas de millones de anuncios que se manejan al mismo tiempo, y por eso implementaron Andrómeda. Y para que veas cómo esto te va a afectar, primero tienes que entender cómo funciona la entrega de anuncios en menos de un minuto. Lo que pasa es que hay 3 etapas. La etapa de retrieval, que es donde el sistema decide de todos los decenas de millones de ads disponibles, decide cuáles de esos anuncios podrían ser mostrados a un usuario en específico. Luego, la segunda parte es el ranking, donde evalúa y califica la probabilidad de que ese usuario responda positivamente a esos anuncios que seleccionó en base a desempeño, o sea, clics, conversión, compras, interacción, etc. Y el proceso final es simplemente la entrega de ese anuncio para el mejor usuario. Y entonces este es un proceso increíblemente complejo. O sea, imagínense, Meta tiene decenas de millones de anuncios que te puede enseñar a ti
en el segundo en el que tú entras a la aplicación. Entonces tiene que decidir de todas las decenas de millones cuál es mejor para ti, con cuál vas a reaccionar mejor y con cuál eres más propenso a tomar una acción que impacte a los que están anunciando en su plataforma. Y todo este proceso increíblemente complejo lo tiene que procesar en cuestión de milisegundos. Y era tan complejo que estaba perdiendo cierta eficacia según los estándares de Meta. Y por eso crearon Andrómeda. Porque Andrómeda es la actualización que vino a revolucionar por completo la primera etapa de este proceso. Porque ahora puede analizar a muchísimos más anuncios al mismo tiempo de manera muchísimo más efectiva para poder ver exactamente qué anuncio es mejor para la persona correcta en el momento correcto. Pero ahora, si esto es algo bueno, y eso significa que entonces ahora la gente va a poder ver exactamente los anuncios que son mejores para ellos, entonces ¿por qué la mayoría de los anunciantes están teniendo tantos problemas desde la actualización? El problema con Andrómeda es que Meta básicamente está dando un Fórmula 1 y si no sabes cómo manejarlo vas a estamparte y tu negocio va a morir. Eso es lo que está haciendo. Es una tecnología tan avanzada que si no sabes cómo utilizarla correctamente, que es más allá de lo que tú crees, ahorita vas a ver cómo, paso a paso, pero si no sabes cómo utilizarla, entonces básicamente vas a chocar esa Fórmula 1 y tu negocio va a morir. Y es lo que está pasando para la mayoría de las personas que no saben qué ajustes hacer en base a esto o que están haciendo los ajustes incorrectos. Y esto le está afectando a la mayoría porque el algoritmo está favoreciendo a quienes realmente están aprovechando esta nueva tecnología. Y si no tienes el tiempo para ver este video hasta el final, entonces tu competencia va a rebasarte en este Fórmula 1 que tú decidiste no aprender a manejar o que peor aún chocaste y terminó matando tu negocio. Entonces, ¿cómo es que aprovechas todo este poder? Meta menciona específicamente en su artículo el caso de un anunciante que pasó de producir 3 creativos nuevos por semana a producir 50 creativos nuevos por semana y que está viendo resultados impresionantes. Y eligieron ese caso específico porque entonces claramente nos están dando indirectas, muy directas, de que produzcamos 50 creativos nuevos cada semana para aprovechar todo esto. Pero para la mayoría de nosotros es imposible crear 200 creativos. Ahorita les voy a hacer cómo lo hacemos nosotros para poder producir este volumen necesario. Pero primero tienen que entender por qué el volumen y la variación siempre han sido clave para el éxito en Meta. Y esto yo lo aprendí de mi primer mentor hace 9 años, quien es Sam Ovens, que literalmente está a punto de hacerse billonario. Y tienes que tener este concepto si realmente quieres tener éxito con ads en general, porque te va a explicar qué es lo que está detrás de todo. Y si no entiendes esto, entonces nunca vas a tener éxito ni vas a aprovechar esto al máximo. ¿Ok? Para entender qué es lo que determina tu éxito en Meta, tienes que imaginarte un ecosistema así en la naturaleza. Imagínate que tú estás tratando de establecer una nueva especie de ratón, o que el ratón no existe y tú quieres crear una nueva especie de ratón. Y entonces aquí, si solamente lanzas un ratón ahí al bosque a ver qué pasa, pues lo más probable es que se muera y que se elimine ese ratón. Si lanzas 2, ok, tienes más probabilidades de tener éxito con tu nueva especie, porque el primero puede que se muera luego, pero el segundo tal vez sí empiece a tener éxito, se empiece a reproducir y empiece a vivir más hasta que en un punto termine igual muriendo todo su linaje. Pero si lanzas más, si avientas más ratones diferentes, entonces tienes muchas más probabilidades de que uno de ellos realmente triunfe en ese ambiente y se convierta en una especie que realmente perdura a pesar de los cambios en el ambiente. Y en este caso, Meta es el ambiente y los diferentes anuncios de tu competencia son diferentes especies que todas están tratando de sobrevivir. Entonces es básicamente lo mismo. Y entonces, ¿qué significa esto? Que si tú no tienes variación y volumen, si tú nada más estás probando una sola cosa, entonces lo más probable es que termines fracasando. Porque como lo vemos aquí, si solamente tienes una variación, lo más probable es que fracases. Si tienes 3, lo más probable es que te vaya mejor. Si tienes 6, lo más probable es que estés asegurando completamente la supervivencia de esa especie o en este caso de tus campañas publicitarias y de tu negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, digamos que tú solamente estás usando un tipo de anuncio, pero ese anuncio es el que tu competencia está destruyendo todo el tiempo o que tu mercado simplemente no razona. Y entonces, en este caso, de igual manera termina muriendo y fracasando porque solamente tienes una variación. En cambio, si ves eso, haces cambios, haces más variaciones, entonces obviamente tienes más chances de sobrevivir hasta que vas encontrando qué es lo que va funcionando y desarrollando diferentes campañas con éxito. Y esto es exactamente lo mismo que pasa
todo el tiempo. Y lo que está pasando ahora es que la mayoría de las personas ya tienen una estrategia o una especie o anuncios ganadores que están acostumbrados a que funcionaran, pero Meta básicamente aquí, digamos, con esta oruga, digamos que la oruga que sobrevivía era la que era café porque se mezclaba junto con el tronco, entonces el pájaro no se la comía, entonces podía sobrevivir. Digamos que esa era tu campaña. Pero ahora Meta, digamos que cambió el ambiente, entonces ahora el tronco ya no es de ese color, entonces ahora tus anuncios simplemente ya no van a funcionar y entonces tienes que adaptarte y si no te adaptas, entonces va a morir inevitablemente. ¿Y cómo se ve esto directamente? Históricamente por años, las campañas y la variación la buscábamos en los diferentes conjuntos de anuncios, o sea que básicamente que siempre teníamos un anuncio o un par de anuncios con pequeñas variaciones y una vez que encontrábamos un anuncio ganador, entonces esos anuncios ganadores los poníamos en diferentes audiencias para ver cómo funcionaba con esas diferentes audiencias y por años esto es lo que se hizo todo el tiempo, buscar anuncios ganadores, hacer un par de cambios y simplemente enseñárselo a diferentes audiencias cambiando la segmentación, los intereses, etc. Así es como funcionó por años. Entonces podías encontrar un anuncio ganador, simplemente cambiar el título, simplemente cambiar el texto en el copy o simplemente cambiar el hook en caso de que fuera un video, o sea, hacer ciertos cambios al anuncio ganador y luego simplemente insertar ese mismo anuncio en diferentes audiencias para ver con qué audiencia resonaba mejor. Y eso es lo que funcionaba históricamente. Pero lo que pasa ahora es que con este cambio donde Meta ahora puede ver muchísimo más anuncios al mismo tiempo y analizar muchísimo más anuncios al mismo tiempo, es que ahora Meta es muchísimo más eficiente encontrando tu cliente ideal automáticamente que tú con tu segmentación. Entonces Meta básicamente está diciendo, oye, ya no segmentes aquí porque yo ya soy muy bueno encontrando directamente quién es más apto para tu anuncio en cuanto yo veo tu anuncio, entonces ya no segmentes aquí. Entonces básicamente la segmentación clásica murió y de hecho más bien te está lastimando si la sigues utilizando. Ahora lo que Meta quiere es que le des el control a ellos, que dejes que ellos encuentren los mejores anuncios, pero entonces ahora ¿cómo segmentas? Si antes lo que hacías era encontrar un anuncio ganador y luego crear variación y toda esta supervivencia la encontrabas en base a buscar nuevas audiencias que resonaran con tu público. Si tú ya no puedes hacer eso, entonces ¿cómo se hace ahora? Ahora, como Meta está encontrando directamente quién es tu audiencia en base a tu creativo, lo que necesitas es hacer nuevo creativo, porque ahora Meta encuentra a tu público correcto en base al creativo. Pero es algo que ya se venía hablando y no es necesariamente lo revolucionario. El impacto real que la mayoría de las personas están dando cuenta es que lo importante ahora es crear variación y volumen en el creativo, y esto no significa hacer ciertos cambios nada más en el anuncio, cambiar el título, cambiar el color, cambiarle el hook, no, sino que realmente tienes que darle a Meta formatos completamente distintos para que pueda ver realmente cuál va a convertir mejor para un tipo de persona específica. Porque entonces ahora Meta puede ver en cuestión de milisegundos cuál de todos tus anuncios va a resonar mejor. Y si todos tus anuncios son básicamente la misma persona con una gorra diferente, una playera diferente o zapatos diferentes, entonces Meta no va a tener suficiente variación, que es lo que se necesita para sobrevivir, para realmente encontrar una combinación ganadora. Porque les digo que la variación ya no está en las audiencias, sino está en el creativo, pero no es suficiente cambiarle de gorra a la persona, sino que tienes que darle un creativo y formatos completamente diferentes. Y entonces lo que tienes que hacer es que necesitas hacer cambios significantes en tus creativos, que es lo que va a asegurar la supervivencia de tus campañas. Entonces, les voy a dar ejemplos de cambios significantes que nosotros estamos haciendo, porque esto no significa que entonces simplemente ya no busques anuncios ganadores. Sí se trata de buscar anuncios ganadores, pero ahora ya no se escala ese anuncio ganador verticalmente, metiéndole la mayor cantidad de presupuesto que puedas y hacer que dure por meses y luego simplemente buscar otras audiencias. No, ahora lo que tienes que hacer es buscar anuncios ganadores y luego cambiar el formato. Esta va a ser la manera más comprensiva de cómo realmente poder
reutilizar, por así decirlo, tus anuncios ganadores y las fórmulas comprobadas que ya probaste que funcionaban antes sin tener que rehacer todo completamente. Y cómo lo estamos haciendo nosotros con nuestros clientes, que nos está dando completo éxito, es cambiando el formato. Por ejemplo, te voy a decir todas las diferentes variaciones, pero una de ellas, por ejemplo, si tienes un anuncio ganador, entonces cambias el formato. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, si lo grabaste con una cámara súper profesional, ahora lo grabas como selfie. Entonces, probar diferentes formatos, porque esto es un cambio significante que Meta busca, porque quiere ver qué formato funciona mejor para cierto tipo de usuario. Entonces, es el tipo de variación que es importante tener. O también la edición, por ejemplo, si tenías uno con edición muy sencilla, intenta ese mismo pero con edición completamente diferente y visuales completamente únicos que resalte. De esta manera también estás haciendo un cambio importante para que Meta pueda ver realmente cuál estilo visual o de edición funcione mejor para cierto individuo. O también, por ejemplo, algo muy importante es que si ya tienes un creativo comprobado, un video en este caso, y tú eres quien está en el video, pues que otra persona lo grabe, pagarle a personas para que graben ese mismo video palabra por palabra. Y esto es un truco impresionante porque puedes seguir utilizando tu mismo creativo ganador, pero de diferentes maneras, porque algo que está pasando, uno de los problemas muy grandes ahora, es que los creativos se están fatigando muchísimo más rápido que nunca. Entonces, por eso les digo que ya no puedes tener un solo anuncio que puedes dejar por meses o incluso un año entero, que es cosa que nosotros hace 8 años dejamos. Podemos tener un solo anuncio por un año entero y que siga vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y simplemente lo que hacíamos era buscar diferentes combinaciones con audiencias, pero eso ya no funciona hoy en día porque los creativos se fatigan demasiado rápido. Hay veces que literalmente tenemos creativos que funcionan súper bien, pero que en cuestión de semanas ya no están funcionando, y entonces tienes que estar preparado. Lo que yo siempre le digo a mis clientes es que una vez que encontramos un creativo que está funcionando, en ese momento empezamos a implementar, en el momento en el que funciona, no cuando se fatiga, en el momento en el que funciona, empezamos a hacer estas variaciones importantes, significativas, para poder propagar, digamos, los genes, por así decirlo, de ese anuncio ganador. Antes lo propagábamos poniendo ese mismo gen o ese mismo anuncio en diferentes audiencias. Ahora, como lo propagas, es cambiando completamente la manera en cómo se ve, cómo se percibe el anuncio, la persona, etcétera. Entonces les digo, que otra persona lo grabe. Esto es un impacto enorme porque, por ejemplo, si tú eres un hombre y tú eres quien sale en el video hablando, estás atrayendo a cierto segmento, pero si pones a otra persona o una mujer, entonces estás abriendo otro segmento completamente diferente con el que el público va a resonar de manera completamente diferente. Entonces es súper importante. De igual manera con el formato y el estilo de edición, también puedes cambiar de ubicación, tratar de grabarlo en diferentes ubicaciones, en ubicaciones interesantes. Por ejemplo, si estás haciendo algo B2B, pues ve a una oficina. Si estás haciendo algo para restaurantes como nuestros clientes, ve a un restaurante, por ejemplo. Entonces esto también cambia muchísimo cómo el público lo percibe. Ahora, otro cambio muy importante sin tener que rehacer todo desde cero y poder utilizar los genes de tus anuncios ganadores es simplemente cambiar el nivel de conciencia de la persona a quien estás dirigiendo tu anuncio, porque hay diferentes niveles de conciencia, como hablamos aquí, de las personas que ni siquiera saben que tienen un problema a las personas que ya saben que tienen un problema, ya saben todas las soluciones, ya saben todos los diferentes programas, etcétera, y a cada persona le tienes que hablar diferente, porque, por ejemplo, si hay una persona que tiene un clavo en el pie y está sangrando y no se da cuenta del clavo, si tú llegas y le dices, oye, yo te quito el clavo de tu pie, va a decir, pues ¿cuál clavo? Porque ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces no puede, ese tipo de mensaje no va a funcionar. Entonces si ahorita tú tienes un anuncio que funciona muy bien y te dice, oye, yo te quito el clavo, entonces simplemente cambia el nivel de conciencia dentro de tu mismo nicho para un segmento que tal vez no esté tan consciente del problema. Por ejemplo, en ese caso le das una pregunta con el mismo acercamiento que ya tenías, pero una pregunta que puede ser como, oye, ¿has sentido dolor en tu pie? Y es como, sí, he sentido dolor en tu pie. Pues es que entonces nosotros podemos ayudarte a quitarte esto si lo que tienes es un clavo en el pie. Y entonces la gente es como, ¿tengo un clavo en el pie? Y ahí se dan cuenta de su problema. Este es un ejemplo muy tonto, pero esto es para que se den cuenta de cómo le hablas a tus prospectos en publicidad tiene que cambiar dependiendo de qué tan conscientes estén ellos de su problema. Entonces, una manera muy efectiva de producir más anuncios ganadores en base al que ya tienes, simplemente cambiando el nivel de conciencia acerca del problema de la persona y cómo estás presentando tu anuncio. Otra cosa que puedes hacer es hablarle a diferentes perfiles de clientes ideales para ti. Por ejemplo, tenemos un
cliente que ayuda a Airbnb a mejorar sus números y a crecer y ser muchísimo más rentables. Y por ejemplo, él con su oferta le está hablando a personas que ya tienen un Airbnb, pero también está trayendo a personas que quieren tener un Airbnb, o también está trayendo a inversionistas que tienen varios Airbnbs. Entonces, en vez de hacer un solo texto, un solo anuncio que englobe todo, puedes utilizar las mismas bases que ya desarrollaste y simplemente hablarle a un tipo de cliente diferente dentro de tu mismo nicho y dentro de tu mismo grupo de perfiles de cliente ideal. Por ejemplo, puedo hacer un anuncio muy específico hablándole solamente a personas que ya tienen una propiedad y que no estén en Airbnb, o puedo hacer un anuncio muy específico a personas que ya tienen una propiedad y ya están en Airbnb, o puedo hacer otro anuncio muy específico para personas que todavía no tienen una propiedad y quieren entrar a Airbnb, pero no quieren que la propiedad sea de ellos y que quieran subarrendar, por ejemplo. O puedo hacer otro de personas que no tienen propiedad y que la quieren comprar y que la quieren pagar poniéndola en Airbnb. Entonces hay muchísimos ángulos diferentes que puedes utilizar simplemente cambiando a los diferentes perfiles de clientes a los que estás hablándole, que encajan dentro de tu mismo nicho y que son los tipos de perfiles con los que normalmente tienes buenos resultados. Ahora, otro cambio importante, todavía un poco más fuerte, sería, por ejemplo, cambiar el deseo del mercado o cambiar el resultado que estás ofreciendo. Por ejemplo, en vez de que tu anuncio sea baja de peso, que tu anuncio entonces se base en un deseo diferente del mercado. Tal vez sí quieran bajar de peso, pero tal vez ese no sea su deseo. Tal vez su deseo quiera que realmente se puedan poner el vestido que se ponían cuando pesaban menos, por ejemplo. Ese sería un deseo diferente. Otro deseo basado en el mismo resultado de bajar de peso, tal vez sería que se sientan más cómodas estando con amigos, por ejemplo, o que tal vez estés más cómoda saliendo otra vez a la calle. Entonces puedes cambiar como el deseo del mercado para basarte en las mismas bases que ya tiene tu anuncio ganador, pero simplemente cambiando un poco el resultado para ver cuál resuena mejor para cierto segmento del mercado, que básicamente es lo que Meta te está pidiendo. Y ya un cambio mucho más fuerte sería cambiar completamente el ángulo o el concepto que estés utilizando. Por ejemplo, yo puedo hacer uno que mi ángulo sea: oye, no dependas de contenido, tienes que utilizar publicidad pagada porque el contenido se puede caer. Ese sería un ángulo. Otro ángulo sería, por ejemplo, no cualquier tipo de publicidad pagada funciona, sino que tienes que enfocarte en X, Y o Z. Entonces eso sería cambiar el ángulo. Aquí estás afectando de manera más significativa tu anuncio, pero haciendo cambios de lo que ya te había funcionado inicialmente. Ahora, aquí te voy a dar 5 formatos creativos para que también puedas crear formatos totalmente únicos con ángulos publicitarios realmente diferentes para poderle dar más herramientas a Meta para buscar más. Porque lo que vas a estar haciendo es hacer estos cambios que yo te dije sobre los anuncios que te están funcionando para que cambies el formato, cambies la ubicación, cambies a la persona, cambies el objetivo, etcétera. Y ahora que también hagas diferentes anuncios por completo para ver cuáles resuenan mejor con tu audiencia y que entonces Meta tenga la libertad de poder encontrarte anuncios que funcionen mejor y luego seguir haciendo este mismo proceso que acabamos de cubrir. Entonces, por ejemplo, estos son 5 formatos que nos funcionan bastante. Si no se te ocurre de qué hacer anuncios, estos 5 funcionan muchísimo. Uno de ellos pueden ser anuncios basados en reseñas o experiencias de tus clientes para construir confianza, mostrar testimonios reales o casos de éxito, prueba social, etc. Otro tipo de anuncios sería basados en características y beneficios de lo que ofreces para que vean valor y explicar qué es lo que hace tu producto y por qué es importante para ellos. Otro sería demostraciones donde ellos visualmente puedan ver tu producto o servicio de manera más visual y que puedan darse una idea de cómo funcionaría en acción. Otro sería anuncios de comparación, donde por ejemplo tal vez pones tu producto o servicio comparado con otras soluciones para que tu producto se vea como la solución obvia a comparación. Otro formato sería hacer anuncios circunstanciales en base a lo que está pasando de manera macro, o sea, sobre tendencias o temas relevantes que están sucediendo y cómo eso está afectando a tu audiencia. Entonces estas son 5 ideas de las que puedes sacar una infinidad de diferentes ángulos y conceptos para encontrar diferentes anuncios ganadores. Porque cada uno de estos formatos habla a diferentes grupos de personas dentro de tu mismo nicho y le habla a diferentes etapas dentro del mismo Customer Journey. Y el nuevo modelo de Meta puede manejar volúmenes muy altos de creativos completamente únicos y probarlos rápidamente para identificar cuál funciona mejor. Y necesitas lanzar al menos 15 anuncios completamente diferentes cada mes, cuando menos, si realmente quieres tener éxito con tus campañas. Y estas son varias ideas para que sepas cómo poder estarlo haciendo, porque mientras más diversidad creativa le des a Facebook, mejor puede el algoritmo encontrar las combinaciones ganadoras para cada grupo de usuarios. Entonces, como dar al algoritmo más herramientas para trabajar, mientras más herramientas tenga, mejores resultados te puede dar. Ahora,
aquí hay un problema muy grave porque Meta ahora es tan bueno haciendo esto y tan bueno encontrando a los públicos correctos para los anuncios correctos que está pasando un fenómeno que no había pasado en todos los años anteriores y que está causando muchísimos problemas para mis clientes antes de que viéramos estas soluciones y para muchísimas otras cuentas que conozco. Y este cambio que está impactando muchísimo es que a causa de que Meta es tan bueno encontrando a los públicos correctos para los anuncios correctos de manera tan rápida, lo que pasa ahora, y seguramente ha pasado, es que le das clic a un anuncio de zapatos, por ejemplo, y ahora te salen 100,000 anuncios de zapatos. Pero ahora pasa con cosas muchísimo más específicas. Por ejemplo, estaba platicando con una empresa de paneles solares que me decían que sus prospectos llegan con muchísimas más objeciones porque entonces los comparan muchísimo más con la competencia. ¿Y por qué? Porque ahora justo con ofertas muy específicas, muy de nicho, que antes nunca competían directamente con prácticamente nadie más porque eran muy únicas o muy específicas, ahora por lo específico que son y por lo bueno que es Meta encontrar al público correcto, en cuanto alguien le da clic a tu anuncio le empieza a enseñar a toda tu competencia a esa persona, a tu prospecto. Entonces lo que eso causa es que la persona, digamos, si tienes un funnel para agendar llamadas con prospectos a los que les vas a vender, lo que pasa en este caso es que llega alguien, ve el anuncio, le da clic y luego ve toda tu competencia y todas las soluciones. Y entonces lo que esto termina causando es que termina creando un mercado muchísimo más sofisticado, que sabe muchísimo más acerca de su problema, acerca de las soluciones, acerca de lo que funciona, acerca de lo que no funciona. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces cuando tú le presentas lo tuyo en tu llamada de venta o lo que sea, o tu equipo de ventas, entonces tienen muchas más objeciones porque entonces ya vieron muchísima más información acerca de lo mismo que tú ofreces y cómo lo ofrece la competencia. Entonces esto está causando muchísimos problemas porque antes Facebook nunca quería que tu competencia estuviera directamente compitiendo contigo y históricamente nunca habían hecho esto donde mostran ofertas tan específicas una tras otra en cuestión de segundos porque ahora te bombardean con competencia. O sea, seguramente les ha pasado que le dan clic a algo específico y les empiezan a salir muchísimos anuncios igual de específicos para eso mismo. Y entonces, ¿cómo le hacemos con nuestros clientes que están en nichos ultra competitivos? ¿Cómo le hemos hecho nosotros para que esto no nos afecte? Lo que hacemos nosotros es que tenemos una estrategia a la que le llamamos el acelerador de autoridad, que básicamente lo que hace es que previene todas estas objeciones porque lo que hacemos es volverle a enseñar diferentes creativos publicitarios diseñados específicamente con este motivo para combatir contra estas posibles objeciones y posicionar nuestro servicio como la mejor solución para que a pesar de que le enseñen los anuncios de los demás, nosotros seamos quienes estemos ahí todo el tiempo comprobando por qué nuestra solución es la más efectiva. Y lo que esto termina haciendo es que nos termina favoreciendo que gane la competencia porque con esta estrategia que les digo que le llamamos el acelerador de autoridad, lo que pasa es que los prospectos llegan aún más vendidos a la llamada porque no solo ya analizaron todo, sino que ya les enseñamos por qué nuestra solución es mejor y esto es lo que nos está funcionando para nuestros clientes en mercados ultra competitivos, donde aún así estamos pudiéndonos posicionar como la mejor solución lógica para esos prospectos. Y ahora tampoco les voy a decir todos los pasos de cómo hacemos esto lo dejo para mis clientes pagados, ya les estoy dando demasiada información, entonces esto lo voy a guardar para mis clientes pagados. Si les interesa que hagamos esto con ustedes, implementemos todo esto con ustedes, agenda una llamada acá abajo para platicar con nosotros y ver cómo nosotros podemos hacer e implementar todo esto por ustedes. Pero otras cosas que está causando muchísimos problemas a causa de que esta inteligencia artificial aprende muchísimo más rápido que nunca, es que inicialmente esto parece que es algo bueno, porque antes solías esperar 7 a 10 días para ver cómo les iba a tus campañas, que empezara a tener ciertas conversiones, que empezara a optimizar, tenías que darle tiempo, ¿no? Era como dejar que una planta creciera. Pero el sistema es tan eficiente que dentro de 3 o 4 días ya puedes ver qué anuncios realmente puedes escalar y cuáles matar, lo cual te permite tomar decisiones muchísimo más rápidas, no perder dinero y puedes escalar de manera más rápida si sabes realmente qué medir y qué ver. Porque antes necesitabas 10, 15, 20 conversiones para que empezara a aprender y ahora con 3 o 4 conversiones de cierto tipo de cliente, Meta empieza a enseñarle a ese tipo de cliente específicamente todos sus anuncios. Y ahora, este es un arma de doble filo y es muy importante entenderlo porque el problema está en que si no estás filtrando correctamente a tus prospectos y dejas que pasen estas 3 o 4 conversiones, o sea que ahora es súper sensible, con que pasen 3 o 4
personas que sean el perfil incorrecto, entonces va a empezar a llenarte Facebook de pura basura todo el tiempo. Entonces por eso pasa ahora que hay anuncios que le están yendo muy bien y de repente llega un volumen enorme de pura basura. Y es por esto, porque ahora aprende tan rápido. Facebook cree que son buenas conversiones porque simplemente lo cuenta como una conversión, porque es como tú lo estructuraste. Entonces le empieza a mandar pura basura. Para combatir esto, tienes que tener bien configurado el API de conversión y tener proporciones altas de coincidencia o Advanced Matching activado. Ahora, el problema con esto es que muchísimos gurús están enseñando cómo poner esto, que parece ser muy fácil, pero lo están haciendo mal. Y entonces lo que está pasando es que sí están dándole la información de regreso a Facebook, pero le están dando la información de regreso a Facebook de los clientes buenos y de los clientes malos, porque los filtros que están poniendo no es suficiente. Y esto lo hemos visto con decenas de cuentas, especialmente en Latinoamérica, donde hay muchas personas diciéndote cómo hacer esto del API, pero lo están haciendo mal. Y esto le pasó a uno de mis clientes, que fue con uno de los gurús más grandes de Latinoamérica. Pusieron su API, se enfocaron en tener llamadas súper baratas calificadas, y entonces inicialmente parecía que sí, estaban llegando muchísimas llamadas y estaba pagando como $10 por llamada, que justamente muchísima gente es como, ay, paga muy poco por llamadas, paga muy poco por prospecto, como si ese fuera el objetivo, cuando el objetivo real es el ingreso que generas. Pero entonces este cliente le habían configurado todo bien en papel, estaba generando llamadas, pero el problema es que sí tenía su API, lo cual estaba reforzando la información que le llegaba a Meta. Estaban cancelando las llamadas de los prospectos no calificados y no le estaban enviando la información de regreso a Facebook a través del API de esos prospectos no calificados. Pero el problema que todo mundo está ignorando, y es muy frustrante, es que les digo que ahora Meta es tan inteligente y tan eficiente y aprende tan rápido que aunque tú digas, pues no le estoy enviando la información de los malos prospectos a través del API. No. Pero sí se lo estaban enviando a través del pixel, que lo ideal es mandarlo a través del pixel y el API. Pero como ellos simplemente no lo están mandando a través del API, que era como el ángulo que utilizaban de que sí, necesitas el API, el API, el API. Decían, pues no lo estamos mandando por el API. No, pero sí estaba mandando por el pixel. Entonces lo que pasaba es que todos estos malos prospectos, a los que aún así les cancelaban las llamadas y a los que aún así no le enviaban la información de regreso a Facebook a través del API, aún así estaban disparando el pixel cada vez que agendaban una llamada. Y entonces el problema es que este cliente estaba teniendo llamadas súper baratas, wow, un volumen enorme de cliente, wow, haciendo todo bien. Cancelan las llamadas no calificadas. Pero el problema es que esto aún así le decía a Meta que los prospectos malos eran conversiones. Y entonces Meta le estaba teniendo más prospectos malos. Entonces mi cliente tenía 40, 50 llamadas a la semana súper baratas, pero terminaba cerrando una sola si tenía suerte esa semana y que aparte le pagaban una tercera parte o una cuarta parte de lo que cobraba porque no tenían dinero. Y todo esto porque quien le instaló esto en su cuenta, sus campañas, etc., y le estaban haciendo todo, no entendían realmente cómo funcionaba de principio a fin y cómo hacer que los malos prospectos Facebook ni siquiera nunca los viera, que ni supiera que existían. Entonces de esa manera no puede optimizar para ese tipo de prospectos. Y les digo, es tan bueno optimizando que con un par de prospectos malos que caigan, empieza a mandarte a muchísima basura. Y sí, tu costo por llamada va a ser súper bajo y sí va a estar feliz porque tu costo por llamada es súper bajo, pero tu costo por adquisición va a estar en los cielos porque no vas a cerrar la mayoría de esas llamadas y vas a estar perdiendo todo tu día en llamadas, tú o tu equipo de ventas, con prospectos que son basura. Y eso es exactamente lo que le estaba pasando a mi cliente. Y lo que pasó es que vino con nosotros, implementamos esto correctamente a pesar de que expertos ya lo habían hecho, y a los 10 días o 11, ya no recuerdo bien, de que lanzamos campañas, cerró su primer venta cobrando más de lo que estaba cobrando antes, que son $2,500, cuando no había cerrado nada en 4 meses. Y aparte esta venta hubiera sido antes, pero lo que pasó es que estábamos generando muy buenas llamadas y se le estaban yendo los cierres. Entonces platiqué con él, me mandó su llamada, le dije exactamente qué cambiar después de que se les habían ido buenos cierres. Y siguiente llamada que entra, esa no se cierra, pero el siguiente se cierra. Y el siguiente día no se cierra nada y el siguiente se cierra. Entonces, desde que implementamos todo esto, 13 días después ya había cerrado 2 ventas con estos ajustes cuando llevaba sin vender 4 meses. Y este es el poder de todo esto cuando lo utilizas de manera correcta. Y entonces ahora sí vamos con el paso a paso de todos los cambios que tienes que implementar para dominar esta nueva era.
que el primer paso es tener el API y atribución bien configurada y que realmente esté funcionando para que no pase esto que te acabo de decir y para que aparte puedas ver realmente qué campañas específicamente te están generando ventas para que puedas escalar las campañas correctas, porque Facebook de ese lado sí sigue teniendo errores donde no te dice exactamente qué campañas realmente están generando ventas. Entonces tú tienes que implementar esa parte para ver realmente qué campañas escalar, para poder identificar campañas ganadoras correctamente, porque si no es como estar manejando a ciegas, no sabiendo realmente qué campaña te está produciendo resultados, si la A o la B, y puedes escalar la campaña perdedora creyendo que es la ganadora. Y por eso hay gente que dice, wow, me estoy yendo muy bien, voy a pagar esta y crecer esta, y de la nada todo se les cae. Sí, porque escalaste la campaña correcta, porque no estás viendo realmente qué variaciones estaban generando ventas, porque no tenías atribución correctamente instalada. Entonces esto es crucial, porque la calidad de prospectos que Facebook te atraiga va a depender puramente de la calidad de información que tú le puedas dar a Facebook, de lo que tú determinas que es un cliente o un prospecto realmente calificado. ¿Ok? La otra es, otra vez, la segmentación por intereses y la segmentación detallada ya murió, sino que tienes que dejar que Facebook haga lo suyo y que siempre utilices Advantage Plus. Ahorita les voy a decir con qué segmentación sigue aplicando, pero puramente Advantage Plus, excepto en audiencias calientes, porque eso también es un error enorme, que la gente pone Advantage Plus en audiencias calientes. Eso significa que sale de la audiencia caliente. Ahora, también tienes que saber cómo hacer invisibles a los malos prospectos para que Facebook nunca los vea y para que Facebook no te atraiga más de esos prospectos. Entonces tienes que implementar filtros reales. Nosotros utilizamos código personalizado para que las personas que no cuentan con las características exactas que no queremos, hacemos que Facebook literalmente no los vea, no los puede ver. Entonces así no los puede contar como un prospecto válido y entonces sí no nos trae a esos prospectos, punto. Y los prospectos que llegan siempre los tienes que hacer en el cambio de trabajar con alguien más a venir con nosotros, quedan impresionados con la calidad de prospectos que empiezan a llegar, porque nosotros realmente filtramos con código personalizado a los prospectos buenos y eliminamos a los prospectos basura, que solo van a perder tu tiempo. Otro cambio, acuérdense, es no buscar un solo anuncio ganador, no tratar de escalar verticalmente con un solo anuncio y esperar que te funcione por todo un año, sino que tienes que diversificar tu estrategia creativa, producir más creativos que nunca antes para evitar depender de una sola pieza publicitaria, porque Facebook ya no quiere que dependas de una sola pieza publicitaria, sino quiere que le des diversidad, quiere que le des volumen, quiere poder encontrar a los mejores prospectos para ti, lo que ofreces, y es extremadamente bueno en eso. Y para esto deberías de comprometerte a crear al menos 5 creativos nuevos semanalmente con estas ideas que te di, con estos cambios de formato que te di para utilizar los creativos que te han funcionado. Y también tenemos diferentes estrategias con inteligencia artificial para que no tengas que partir la cabeza viendo qué hacer. Porque acuérdense que ahora lo importante es segmentar con el creativo, no con audiencias y variación en la segmentación, sino dejar que el creativo haga tu trabajo. Pero tienes que dar diversidad en creativo para que pueda encontrar al público que realmente quieres. Y de esta manera escalas horizontalmente con diversidad, con diferentes creativos, no tratando de que todos los resultados vengan de un solo anuncio y sus variaciones. También es muy importante el acelerador de autoridad, que les digo que esto combate el que Facebook le enseñe anuncios de tu competencia a tus prospectos, para que a pesar de esto puedan llegar prevendidos y convencidos de que tu solución es mejor y destaca ante la competencia. Otra cosa importante es poder escalar o matar rápidamente, porque les digo que ahora ya no toma semanas, solo toma 3-4 días en ver realmente qué funciona para poder tomar decisiones ágiles y poder destinar más presupuesto a lo que funciona y eliminar presupuesto a lo que no funciona. Ahora, 2 cambios extremadamente importantes. Tienes que hacer pruebas de cada nuevo creativo con 3 audiencias clave. Siempre tus campañas las vas a probar con 3 audiencias claves. Una, todos los intereses en una sola campaña, pero siendo Advantage Plus. Una con la segmentación completamente abierta con Advantage Plus. Y una de todas sus audiencias de lookalike con Advantage Plus. Y a esto puedes agregar una cuarta, que sería tus audiencias calientes. Obviamente con menor presupuesto y sin Advantage Plus. Y por último, la estructura de tus campañas debe de ser una campaña de prospección, una campaña de retargeting y una campaña
campaña para escalar utilizando el Advantage Plus Shopping Campaign, que esto ya es otro animal completamente diferente que hemos empezado a probar con diferentes clientes, que nos ha estado dando retornos increíbles, pero son configuraciones muy distintas y es un animal completamente diferente. Y si quieren que les hable de este en otro video, díganmelo y les hago otro video. Y si quieres que nosotros te ayudemos a implementar todo esto por ti, llevar tus campañas, hacer absolutamente todo de principio a fin, para escalar 50,000, 100,000 o agregar tus siguientes $100,000 a tu negocio, entonces agenda una llamada aquí abajo para platicar con nosotros y ver cómo te podemos ayudar a escalar, como lo hemos hecho con cientos de clientes. Pero uno de los requisitos es que tienes que estar generando al menos entre $5,000 y $20,000 para que te podamos ayudar a escalar a 50, 100 o agregar tus siguientes 100. Les digo, nada va a volver a ser lo mismo después de esta actualización y los que se adapten van a dominar y los que no van a quedarse atrás para siempre. Y si te ayuda esta información, suscríbete porque voy a estar subiendo más actualizaciones constantes. Compártelo con las personas a las que les haría muy útil y déjame en los comentarios cómo has visto tú que esto ha afectado tus campañas para poder hacer más videos acerca de eso. Y ve este siguiente video.